la casa de Gómez Farías. A ver, cuéntame de eso. Pues mira, yo no sé si tú sabes, pero existió un hijo de Valentín Gómez Farías y se llamaba Benito Gómez Farías. Él fue ministro plenipotenciario de México ante la reina Victoria y tenía 3 hijas. Entonces al irse a vivir a Londres, que fue lo que pasó con toda la familia, mi mamá grande, que era mi mamá grande, y mi tía Valentina, fueron damas de honor de la corte de la reina Victoria. Okay. Por eso yo creo que tan mamona, ¿verdad? Porque yo crecí junto a mi mamá grande. Entonces, cuando iban a regresar al país, Benito dijo, ay, bueno, sí, pero yo quisiera tener una hacienda junto al mar y que llueva para acordarme de Londres. Total que acabaron comprando una hacienda en Jalapa, Okay. donde pues ya ves que llueve bastante, del siglo XVI, que todavía existe, y ¿Se llama cómo? el molino de Pedreguera. Okay. Okay. Entonces, y mis primos lo han convertido en la casa de Gómez Farías y ahí una bola de cosas. Bueno, entonces ahí va mi tía Concha, que era hija de mi tía Valentina, me contaba. Bueno, me contaba también mi tía Valentina, ¿no? Porque ahí fíjate que se jugaba la ouija. Entonces ya les andaba por irse y yo nunca sabía que era la ouija, pensé que les patinaba el coco, pero ya junto a Armando y entendiendo la historia de México como él me lo narró, me di cuenta pues que eso es como es lo que se usaba en la época de Madero, ¿verdad? Okay. Madero también le hacía el disque oscurantismo, porque en realidad no es nada, ¿verdad? Entonces llegaban a jugar a la ouija, pero pues entonces ya entendí que es la costumbre de la época, ¿ves? Y pues allá en esa hacienda, pues ahí estaba mi tía Valentina con sus fantasmas, que eran muchos, ¿no? La familia Gómez Farías, había uno que no sé si era hermano de Gómez Farías o, bueno, un pariente, que con esa hacienda que tenía los techos muy altos, estaba casado con una mujer norteamericana muy bella, que le dio la tisis allá y se murió. Y entonces este personaje salía todas las tardes, noches, al jardín, que era un jardín muy bonito, fíjate. Bueno, la hacienda tenía sus tierras, pero además, fíjate, la casa grande daba a un jardín, no sé cómo se le pueda llamar, es un jardín pequeño, familiar, donde las señoritas con el corsé iban a sembrar las violetas. Entonces tiene una mampostería para que ellas no se agacharan ni se murieran con el corsé. Las jardineras son elevadas, pero con una arquitectura muy linda, ¿no? Entonces ahí es que se aparece, y hasta que se murió el pariente Okay. también le dio tisis porque con el chipi pues se murió, ¿no? Entonces dicen que en las tardes llegaba el fantasma y decía, no teman, vengo en son de paz. Historias. Qué padre. Ajá. Va. ¿Qué más me puedes contar de historia de familia? No, pues de ahí. Pero luego estaba la antecocina, ¿no? Ajá.
Pues una casa muy bonita y los jardines preciosos. Y luego hay un edificio más allá, que es el boliche. Habías de ir, ¿eh? Está En Jalapa. en Jalapa. Ya. Un día voy. Que te No te dejen creas. echar un vistazo. Fíjate, yo una vez fui con mi tía Concha, García Gómez Farías, a sacar los restos de una hermanita suya Ok, que estaban ahí enterrados en la capilla. ok. Ya los sacamos y ella los acomodó ya con los restos de mi tía Valentina, que era su mamá, ¿no? Ok. Pero fue muy divertido ir a desenterrar los huesitos. Y cuentan muchas historias desde que salí. Bueno, mira, lo que pasa es que ahí ya ves que es la selva Sí, húmeda, ¿no? sí. Entonces, pues sí, hay unos animales sumamente extraños. Ok. Siempre te recomendaban que antes de acostarte revisaras abajo de tu cama para ver qué te encontrabas. Por los insectos raros. Más que Deja animales. los insectos y las víboras, una nauyaca, una cuatro narices, ¿verdad? Órale. O tarántula, digo, Sí. que checaras. Sí. Entonces cuentan que una vez estaban lavando la cocina y la antecocina, pero imagínate que esto es una construcción del siglo XVI, Ajá. pues que yo creo que nunca se había lavado bien, y al mover algún mueble, decía mi tía Concha que salió una especie así como de tlaconete, pero grande, que era así como un dragón, Ajá. y que tenía lunares por todo el cuerpo, Ok. Qué loco. y seguramente por ahí andaría la familia, ¿verdad? Pero creo que ya nunca se le volvió a ver a ese animal, ¿no? Y pues habían unas antigüedades muy hermosas ahí, porque mi familia siempre fue coleccionista, ¿no? Ok. Ok. Por Gómez Farías, por don Teodoro Dehesa, Ajá. pues tuvo una de las mejores colecciones de pintura de México y becó a varios pintores a Europa, Ok. y uno de ellos es Diego Rivera. Entonces a Diego Rivera se le considera pintor veracruzano, Ok. porque fue becado por don Teodoro, que es el abuelo de mis primas, ¿no? Ok. Que se apellidan Dehesa y Gómez Farías. Ok. Ah, ok. Va. Con eso. Excepto, tengo una pregunta más. Hay una foto de la familia que está tu mamá, creo, y Diego Rivera. No, ¿de quién es? Es alguien de los Esa Boland. foto Es alguien de los Boland, pero no sé quién no es Ágata, ¿Es Ágata? Roseno García, nieta de mi tía Valentina. Ajá. Pero es familia, ¿no? No es ella misma, es mi tía Ágata con Ruth, la hija de... Porque vivían enfrente, Ya. ¿ves? Lupe Marín con sus hijas. Ajá. Tenían una casa muy bonita en la calle de Tampico, A ver, te voy a grabar. Sí. una casa porfiriana. Ajá. Ahí vivían mis tías. Bueno, ahí vivía mi tío Walter también, que era el esposo de mi tía Concha, y mi tía Ágata, ¿no? Ajá. ¿Y vivían en dónde? En la calle de Tampico, ¿En dónde? en la colonia, pues creo que es Roma, Ok. en la Ciudad de México. Y enfrente vivía Lupe Marín con sus hijas, Ruth y Lupe. Ujú. Entonces eran muy amigas y eran, pues ya sabrás que bastante reventadas, ¿no? Y mi tía Ágata quería ser actriz y tomaba clases con Sequizano. Ajá. Y se vestía siempre de gitana y era una mujer muy alegre, muy divertida. Ok.
pero mi tía Concha se le ocurrió decir que era bipolar y la mandaron al manicure de La Fuente, Ajá. porque ellos son los que tienen ese hospital. Y ahí le daban electroshocks a mi tía Ágata hasta que se suicidó. Bueno, Ok. entonces, esa foto están ahí comiendo Diego con Ruth y mi tía Ágata, Ok. con el huesito de la suerte. Sí, me acuerdo haber visto la foto y me llama la atención, pero nunca había preguntado hasta ahorita. Ujú. La foto de Diego Rivera Con Ruth. con Ruth. Qué interesante. Uh-huh.